En una pequeña ciudad, donde el viento soplaba con fuerza y las hojas de los árboles danzaban al compás de la brisa, una madre anhelaba con todo su ser la llegada de su primer hijo. Su corazón estaba lleno de sueños y esperanzas, imaginando las risas y los juegos que compartiría con su pequeño. Sin embargo, la vida a veces tiene planes inesperados. Cuando finalmente llegó el día de su parto, todo parecía perfecto, pero los ecos de la sala de maternidad ocultaban una realidad que cambiaría su vida para siempre. El diagnóstico de autismo llegó como un rayo, desgarrando sus ilusiones y sumiéndola en un mar de incertidumbre. No sabía cómo enfrentar aquel reto que parecía gigantesco, un desafío que la sociedad a menudo no estaba dispuesta a aceptar. Mientras sostenía a su hijo en brazos, sintió como su corazón se dividía entre el amor incondicional y la angustia por lo que vendría. La mirada de su pequeño, tan pura y sincera, le hizo cuestionar todo lo que había creído sobre la maternidad. ¿Por qué a ella? ¿Qué había hecho para merecer esto? Con cada lágrima que caía, también renacía una chispa de esperanza, un deseo profundo de entender y encontrar la belleza en la diferencia. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La madre se sumergió en un mundo desconocido, lleno de terapias, consultas y diagnósticos. Cada paso que daba era un intento de comprender la complejidad de su hijo. En el parque, los otros niños jugaban, reían y corrían. Ella los observaba desde la distancia, sintiendo la soledad apoderarse de su alma. A menudo se preguntaba si su hijo alguna vez sería parte de ese mundo, si podría relacionarse con los demás, si conocería la alegría de una amistad. Los murmullos de los que la rodeaban se convirtieron en ecos de juicio. Su corazón se hundía ante la incomprensión de quienes no sabían lo que significaba ser madre de un niño con autismo. Las noches se tornaron largas y solitarias. Se sentaba en el borde de la cama, el silencio la rodeaba como un manto pesado. Muchas veces, se sentía perdida, como si estuviera navegando en un océano oscuro, sin rumbo ni faro. Pero en esos momentos de desesperación, el rostro de su hijo la despertaba de su letargo. Cada sonrisa, cada pequeño logro era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, había amor. Amor que se manifestaba en formas inesperadas, en gestos sencillos que mostraban que su hijo estaba allí, luchando a su manera. Con el tiempo, se dio cuenta de que los prejuicios de la sociedad no definían a su hijo. Él era un ser humano maravilloso, lleno de matices y colores. Aprendió a celebrar cada pequeño avance, a encontrar belleza en las diferencias. Cada vez que su hijo repetía una palabra, o cuando lograba hacer contacto visual, su corazón se llenaba de alegría. Las lágrimas de tristeza comenzaron a reemplazarse por lágrimas de orgullo. La madre se transformó en una defensora incansable de su hijo, enfrentando miradas de desaprobación con la fuerza de un león. La lucha no era solo por él, sino por un mundo más inclusivo, donde cada niño tuviera un lugar. Sin embargo, también llegaron momentos de duda. Las noches en vela se tornaban en un ciclo interminable de agotamiento. A veces, se preguntaba si ella era lo suficientemente fuerte para continuar. En una de esas noches, mientras su hijo dormía, tomó su diario y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, reflejando sus miedos y ansiedades. Luego, en medio de la oscuridad, se detuvo. Se dio cuenta de que su hijo era su mayor maestro. Le estaba enseñando a amar sin condiciones, a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Las estaciones cambiaban. Con cada ciclo, la madre y su hijo iban construyendo una conexión más fuerte. Aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Sus silencios, sus risas, sus pequeñas victorias se convirtieron en melodías que llenaban su hogar de luz. Y a pesar de las batallas cotidianas, había momentos de pura felicidad. En un día soleado, decidieron salir a caminar. Mientras paseaban, su hijo, de repente, tomó su mano y la miró a los ojos. Fue un instante mágico que quedó grabado en su memoria. En ese momento, comprendió que el amor no necesita palabras. A veces, un simple gesto es suficiente para entender el alma de otro. Pero no todo era un camino de rosas. Las dificultades continuaban. En el colegio, los profesores a veces no entendían sus necesidades y la madre tuvo que luchar nuevamente para que su hijo recibiera el apoyo adecuado. Se enfrentó a la burocracia, a la falta de recursos, pero nunca perdió la fe. Cada batalla ganada era un paso más hacia un futuro mejor para su hijo. Las lágrimas de frustración se mezclaban con las de esperanza, y en el fondo de su ser sabía que cada esfuerzo valía la pena. En una reunión escolar,
Mientras exponía las necesidades de su hijo, observó las miradas de los demás padres. Algunos mostraban comprensión, otros simplemente no podían entender. Pero en ese instante, encontró fuerza en su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su voz era poderosa. Al finalizar, una madre se le acercó y le confesó que también tenía un hijo con autismo. Juntas, comenzaron a construir una red de apoyo, creando un espacio seguro donde compartir sus experiencias y aprender unas de otras. Esa conexión fue un rayo de luz en su camino oscuro, recordándole que no estaba sola. Con el tiempo, su hijo comenzó a florecer. Las sesiones de terapia, junto con el amor incondicional de su madre, le dieron herramientas para enfrentar el mundo. Aprendió a comunicarse de maneras que no creía posibles. Un día, mientras estaban en casa, él miró a su madre y le dijo: «Te quiero, mamá». Esas 3 palabras resonaron en su corazón como un canto celestial. Era un momento que jamás olvidaría, un regalo que le recordaba que el amor trasciende cualquier etiqueta. La madre se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre su hijo, sino también sobre su propio crecimiento. Comenzó a aceptar las imperfecciones de la vida, a valorar cada día como un nuevo comienzo. En lugar de enfocarse en lo que faltaba, aprendió a apreciar lo que tenían. Un amor profundo y auténtico que desafiaba las convenciones sociales. La soledad que alguna vez sintió se transformó en una comunidad de apoyo, en un grupo de personas que, al igual que ella, luchaban por un futuro mejor. Al final de este viaje, la madre miró a su hijo y vio no solo un niño, sino un guerrero, un joven que había enfrentado el mundo con valentía y que le había enseñado a amar sin límites. En la ceremonia de fin de curso, mientras su hijo recibía un certificado por su esfuerzo, la madre sintió que todo había valido la pena. La lucha, las lágrimas, el amor, todo formaba parte de una hermosa historia que apenas comenzaba. La vida les había enseñado lecciones difíciles, pero también les había mostrado la belleza del amor verdadero. En ese instante, comprendió que el autismo no era una carga, sino una forma diferente de ser que enriquecía su existencia. Al salir del recinto escolar, su hijo tomó su mano y juntos caminaron hacia un futuro lleno de posibilidades. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. Mientras caminaban, la madre reflexionaba sobre lo que habían atravesado. Las noches en vela, las terapias intensivas, las miradas de incomprensión de aquellos que no conocían su historia. Pero también recordaba las risas compartidas, los pequeños logros que se sentían como grandes victorias. Su vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado, y cada cambio había sido un paso hacia el crecimiento. Al llegar a casa, su hijo se aventuró a jugar con sus juguetes, inmerso en su propio mundo. La madre lo observaba con una mezcla de admiración y ternura. Había aprendido a ver la belleza en su singularidad, en la forma en que exploraba cada objeto como si fuera un tesoro. Su curiosidad era insaciable, y eso la inspiraba a ver la vida a través de sus ojos. Con el tiempo, la madre decidió que su historia debía ser compartida. Comenzó a escribir un blog en el que relataba sus experiencias, sus miedos y sus alegrías. Atraía a un público creciente, compuesto por padres que se sentían perdidos y buscaban esperanza. Las respuestas que recibía eran conmovedoras. Muchas personas le agradecían por darles voz y por mostrarles que no estaban solos. En sus escritos, hablaba sobre las terapias alternativas que habían explorado, los médicos que habían encontrado, sobre todo, la importancia de la aceptación. El amor es el mejor remedio, solía decir, y con cada historia que compartía, se sentía más fortalecida. A medida que su plataforma crecía, también lo hacía su comunidad. Se unieron para organizar eventos, talleres y grupos de apoyo. La madre se dio cuenta de que, al compartir su historia, estaba construyendo algo más grande que ella misma, un lugar donde otros pudieran encontrar consuelo y compañía. Un día, mientras preparaba un nuevo artículo, recibió un mensaje de una madre que había estado luchando por entender el diagnóstico de su hijo. Le contaba cómo había estado sintiéndose sola y aterrorizada, y cómo sus palabras habían iluminado su camino. Esto la llevó a comprender que su historia no solo era suya, sino un hilo que conectaba muchas almas. Con el tiempo, la madre se convirtió en una defensora del autismo. Comenzó a hablar en conferencias, compartiendo su perspectiva y abogando por una mayor comprensión y aceptación. Cada vez que se paraba frente a una audiencia, sentía que su hijo estaba allí con ella, dándole fuerza. Su voz resonaba con autenticidad y pasión, y las personas se sentían tocadas por su sinceridad. Un día, al final de una charla, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias.
Dijo, «Me has dado esperanza». La madre sintió una oleada de gratitud. En esos momentos, comprendió que su hijo había cambiado su vida de maneras que nunca habría imaginado. No solo había aprendido a amar incondicionalmente, sino que también había descubierto su propia voz y propósito. Los años pasaron y su hijo creció. Las etapas de la infancia se convirtieron en la adolescencia y con ello, nuevos desafíos. La madre se dio cuenta de que, aunque la lucha nunca terminaba, cada etapa traía consigo nuevas oportunidades para aprender y crecer. Juntos enfrentaron la transición a la escuela secundaria, un entorno que presentaba sus propios retos. Pero en lugar de desanimarse, la madre y su hijo adoptaron una mentalidad de equipo. Se sentaron juntos cada tarde para planificar el día siguiente, discutiendo las posibles dificultades y cómo abordarlas. Se convirtieron en un dúo formidable, enfrentando cada obstáculo con amor y determinación. A medida que su hijo empezaba a construir amistades, la madre se dio cuenta de lo mucho que él había crecido y de cómo su singularidad se había convertido en su mayor fortaleza. A veces, la madre se encontraba reflexionando sobre lo que había sido su vida antes de que su hijo llegara. Había momentos de duda y desesperación, pero ahora, al mirar hacia atrás, todo parecía parte de un hermoso tapiz. Había aprendido a valorar cada pequeño avance, cada sonrisa compartida y cada momento de conexión. Con el tiempo, se unieron a una organización local que promovía la inclusión de personas con autismo en la comunidad. Juntos, participaron en actividades que celebraban la diversidad y la aceptación. Aprendieron a trabajar con otros padres y a compartir recursos, creando un entorno donde todos podían aprender y crecer juntos. La madre se dio cuenta de que no solo su hijo estaba cambiando, sino que también ella misma estaba evolucionando. La experiencia de ser madre de un niño con autismo la había convertido en una persona más empática y comprensiva. Un verano, decidieron organizar un campamento de verano para niños con autismo, donde pudieran socializar y desarrollar habilidades en un ambiente seguro y positivo. La madre trabajó incansablemente para reunir recursos, buscar voluntarios y crear un programa que se adaptara a las necesidades de cada niño. Cuando finalmente llegó el día del campamento, vio a su hijo jugar con otros niños, riendo y disfrutando de cada momento. Esa imagen quedó grabada en su corazón. Un grupo de niños que, a pesar de sus diferencias, encontraban alegría juntos. La experiencia del campamento no solo benefició a los niños, sino que también unió a las familias de una manera que nunca habían experimentado. Los padres comenzaron a compartir sus historias, creando lazos fuertes y significativos. Se dieron cuenta de que la comunidad era un lugar donde podían apoyarse mutuamente y donde cada uno podía aprender de las experiencias del otro. Con el paso de los años, la madre continuó su misión de crear conciencia sobre el autismo. Escribió un libro que recopilaba sus experiencias, no solo como madre, sino también como defensora. En sus páginas, cada capítulo era un testimonio de amor, de lucha y de esperanza. Su libro resonó con muchos, y pronto se convirtió en un recurso valioso para aquellos que buscaban entender mejor el autismo. A medida que su hijo se acercaba a la adultez, la madre enfrentó su propio conjunto de temores. La idea de que tuviera que enfrentarse al mundo solo le llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo sabía que había hecho todo lo posible para prepararlo. Había trabajado en su independencia, en enseñarle habilidades que le permitirían navegar la vida de manera más efectiva. En cada conversación, en cada decisión, intentaba empoderarlo para que se convirtiera en la mejor versión de sí mismo. Finalmente, el día de su graduación llegó. La madre se sentó entre la multitud, con lágrimas de orgullo en los ojos. Su hijo, vestido con toga y birrete, sonreía ampliamente mientras recibía su diploma. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. Había cultivado un amor inquebrantable y una resiliencia que lo acompañaría siempre. Al salir del auditorio, su hijo tomó su mano con fuerza. «Gracias por creer en mí», le dijo. La madre sonrió y, en ese instante, supo que, aunque el futuro era incierto, juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La vida les había enseñado a amar y a luchar, y eso era lo que realmente importaba. Con el paso de los días, la madre se dio cuenta de que el proceso de dejar ir a su hijo no sería tan sencillo como parecía. A pesar de su éxito en la graduación, ella sabía que aún había muchas batallas por luchar. La transición hacia la vida adulta traía consigo un nuevo conjunto de desafíos, y su corazón se llenaba de dudas. ¿Podría manejar la vida fuera del refugio familiar? ¿Tendría las herramientas necesarias para socializar, encontrar trabajo y vivir de manera independiente? Los días pasaban y se sumaban las conversaciones sobre sus futuros planes.
Su hijo había expresado su deseo de encontrar un trabajo, algo que le permitiría no solo ganar un ingreso, sino también sentirse parte de la sociedad. Con el apoyo de su madre, comenzaron a investigar oportunidades laborales que se adaptaran a sus habilidades. Juntos, elaboraron un currículum y practicaron entrevistas. La madre se sintió orgullosa al ver cómo su hijo se llenaba de confianza en cada ensayo, pero también sintió el peso del miedo a lo desconocido. Una tarde, mientras revisaban ofertas de trabajo, su hijo le compartió un sueño que había mantenido en secreto. «Quiero ser artista», dijo, con los ojos brillando de emoción. La madre quedó sorprendida, pero también encantada. Había visto su talento para el dibujo desde pequeño, pero nunca había imaginado que ese podría ser su camino. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó, sonriendo. «Porque no sabía si creías que era posible», respondió él, un poco tímido. La madre comprendió que este era un momento crucial. No solo se trataba de apoyarlo en su deseo de trabajar, sino de alentarlo a seguir su pasión. Juntos, comenzaron a buscar formas de introducirlo en el mundo del arte. Se inscribieron en talleres y exposiciones locales, donde su hijo pudo mostrar sus obras. La comunidad respondió con entusiasmo, y pronto su talento fue reconocido. A pesar de los logros, había días difíciles. Había momentos en que la ansiedad se apoderaba de su hijo, y su madre se encontraba en la difícil posición de querer protegerlo, pero también de empujarlo a enfrentar sus miedos. Ella sabía que el crecimiento a menudo viene acompañado de incomodidades. Con cada tropiezo, utilizaba esas experiencias como lecciones, reforzando la idea de que el fracaso no era un final, sino un paso hacia adelante. Un día, mientras caminaban por un parque, su hijo se detuvo y miró a su alrededor. «Mamá, a veces me siento como si no encajara aquí», dijo con voz baja. La madre sintió una punzada en el corazón. «Es normal sentirse así a veces», le respondió. «Pero recuerda que cada persona es única y tiene su propio lugar en el mundo. Tu arte tiene el poder de conectar con otros, y eso es un regalo». La vida seguía avanzando y, con ella, también las oportunidades. Un día, su hijo recibió una invitación para exponer en una galería local. La madre no podía contener su alegría. Era un gran paso para él, una oportunidad de mostrar su trabajo y compartir su voz. Cuando llegó el día de la exposición, la madre estaba nerviosa, pero también emocionada. Ver a su hijo colgar sus obras en la pared, rodeado de admiradores, era un sueño hecho realidad. Los elogios llovieron sobre él, y cada palabra de aprecio fue un bálsamo para su alma. Al final de la noche, su hijo se acercó a su madre con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo. «Gracias por siempre estar a mi lado». La madre lo abrazó con fuerza, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Con el paso del tiempo, su hijo comenzó a encontrar su lugar en el mundo del arte. Participó en más exposiciones y ganó premios. Su madre se convirtió en su mayor fanática, asistiendo a cada evento y celebrando cada logro. Sin embargo, también era consciente de que el viaje no había terminado. La vida continuaba presentando retos y, aunque su hijo estaba progresando, las inseguridades nunca desaparecieron por completo. Un día, mientras revisaban algunas de sus obras, su hijo le confesó que a veces sentía que no era lo suficientemente bueno. «El autismo me hace dudar de mí mismo», dijo. La madre tomó un momento para reflexionar antes de responder. «El autismo es solo una parte de ti, no define quién eres», afirmó con firmeza. «Eres un artista increíble y has recorrido un largo camino. Cada obra que creas es una expresión de tu experiencia única en este mundo. No te compares con los demás. En cambio, enfócate en tu propio camino». Con el tiempo, su hijo comenzó a adoptar esta filosofía. Aprendió a aceptar sus diferencias como parte de su identidad y a verlo como un elemento que enriquecía su arte. La madre lo vio florecer de maneras que nunca imaginó. Su trabajo comenzó a ser reconocido no solo por su técnica, sino por la profundidad emocional que transmitía. A medida que su hijo se adentraba más en su carrera, se dieron cuenta de que el mundo del arte podía ser complicado, a veces cruel. No todos apreciaban su trabajo y había críticas que dolían. La madre, siempre a su lado, le enseñó a manejar la crítica constructiva y a no dejar que las opiniones negativas lo desanimaran. «Cada artista tiene sus detractores», le decía. «Lo importante es permanecer fiel a ti mismo y a tu voz». Juntos, continuaron navegando por el tumultuoso mar del arte y el autismo. Había días de triunfo y otros de frustración, pero cada experiencia los unía más. La madre aprendió que el amor incondicional y la paciencia eran las claves para enfrentar los desafíos. Su hijo,
Por su parte, se volvió más fuerte y más seguro, aprendiendo a encontrar la belleza en su propia singularidad. Con el tiempo, ambos comenzaron a visitar escuelas y centros comunitarios para hablar sobre el autismo y el arte. Compartían su historia, destacando la importancia de la aceptación y la inclusión. La madre se dio cuenta de que su experiencia podría inspirar a otros que enfrentaban luchas similares. Juntos, ofrecían talleres de arte adaptados, donde los jóvenes con autismo podían explorar su creatividad en un ambiente seguro y alentador. Cada vez que veían a un niño sonreír al crear algo único, la madre y su hijo sentían que estaban dejando una huella en el mundo. Se convirtió en una misión compartida, un legado que los unía aún más. El arte se transformó en un puente, un medio para conectar con otros y demostrar que, a pesar de las dificultades, cada individuo tiene algo valioso que ofrecer. Con el tiempo, la madre empezó a escribir un libro sobre su viaje. Quería documentar no solo su historia, sino también las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Deseaba que su experiencia sirviera de guía para otros padres que enfrentaban desafíos similares. A medida que escribía, se dio cuenta de que su historia estaba llena de amor, resiliencia y esperanza. El proceso de escritura fue catártico para ella. Cada palabra era un recordatorio de la fuerza que había encontrado en su relación con su hijo. También reflexionó sobre los momentos difíciles, las noches de insomnio, las preguntas sin respuesta. Pero a través de todo ello, siempre había amor. El amor que había florecido a pesar de las adversidades. Finalmente, el libro fue publicado y recibió una cálida acogida. Muchos elogiaron su honestidad y vulnerabilidad, y la madre se sintió agradecida por la oportunidad de compartir su historia. La conexión que había forjado con otros a través de su escritura fue profunda, y se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Con el tiempo, las charlas sobre el autismo y el arte se convirtieron en una parte integral de su vida. Su hijo, ahora un artista establecido, continuó rompiendo barreras. Juntos, viajaron a diferentes ciudades, compartiendo su mensaje de inclusión y amor. La madre, observando a su hijo brillar, se sintió más orgullosa que nunca. En cada rincón del mundo que visitaban, la madre y su hijo dejaban una marca. La historia de su lucha se convirtió en un faro de luz para muchos. Y aunque el camino aún tenía sus desafíos, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa, porque en su corazón comprendían que el amor que habían cultivado era más fuerte que cualquier obstáculo. Así, la madre y su hijo continuaron su viaje, un viaje que no solo era sobre el autismo, sino sobre la celebración de la vida, la creatividad y el poder transformador del amor. En cada nueva ciudad, la madre y su hijo encontraban historias que resonaban con las suyas. Conocían a padres que enfrentaban el mismo miedo y a jóvenes artistas que luchaban por ser comprendidos. En cada encuentro, la madre se sentía reforzada en su misión de crear conciencia sobre el autismo, pero también se daba cuenta de que cada persona tenía su propia historia única. Un día, en una pequeña galería de arte en una ciudad costera, conocieron a una madre que había perdido la esperanza. Su hijo, diagnosticado con autismo severo, enfrentaba enormes desafíos diarios. La madre, al escuchar su relato, sintió una profunda conexión. Se acercó y le ofreció su mano, no solo como un gesto de apoyo, sino como un símbolo de comunidad. Juntas, empezaron a hablar sobre las pequeñas victorias que a menudo se pasaban por alto. La madre se dio cuenta de que, al compartir su propia historia, podía ayudar a otros a encontrar luz en medio de la oscuridad. Las charlas que ofrecían no solo se centraban en el arte, sino en la búsqueda de la aceptación. Compartían cómo cada trazo en un lienzo podía ser un reflejo de una emoción, un grito de lucha o una celebración del ser. Hablaban sobre la importancia de encontrar espacios seguros donde las diferencias fueran no solo aceptadas, sino celebradas. La madre se sentía inspirada por las historias que escuchaba, y su hijo, a su lado, se convertía en el ejemplo perfecto de lo que significaba desafiar las expectativas. A medida que se propagaba su mensaje, comenzaron a recibir invitaciones para participar en conferencias y paneles. En una de estas conferencias, se encontraron con un notable neurocientífico que había dedicado su vida a estudiar el cerebro autista. Durante una charla, él expuso cómo la neurodiversidad enriquecía a la sociedad. La madre, fascinada, se dio cuenta de que había una corriente de pensamiento que encajaba perfectamente con lo que ella y su hijo habían experimentado. La idea de que cada individuo, con sus peculiaridades, aportaba algo valioso al mundo resonó profundamente con ella. Inspirada, decidió escribir un nuevo capítulo en su libro, uno que explorara cómo la neurodiversidad podía ser una fuerza poderosa. A partir de entonces,
Cada vez que hablaban en público, invitaban a expertos a unirse a ellos para ofrecer una perspectiva más amplia sobre el autismo y sus múltiples facetas. La madre comenzó a ver su papel no solo como defensora, sino también como puente entre el mundo académico y las experiencias vividas. El tiempo pasó, y su hijo comenzó a recibir propuestas para exhibir su arte a nivel internacional. Cada exposición se convertía en una celebración de su viaje. Las galerías estaban llenas de personas que no solo admiraban su trabajo, sino que también se sentían conmovidas por la historia detrás de cada pieza. La madre se sentía emocionada al ver cómo el arte de su hijo tocaba vidas, generando conversaciones sobre la aceptación y el amor incondicional. A través de su arte, su hijo comenzó a explorar temas como la soledad, la conexión y la belleza de ser diferente. Cada trazo en su lienzo era una manifestación de sus pensamientos y sentimientos, y la madre se dio cuenta de que su hijo estaba encontrando su voz de una manera hermosa. Durante una de sus exposiciones, una mujer se acercó y le dijo a su hijo: «Tu arte me ha dado esperanza». Esa frase quedó grabada en el corazón de la madre, quien entendió que su hijo estaba cumpliendo una misión más grande que ellos mismos. Los viajes seguían, y a cada nuevo lugar que llegaban, la madre y su hijo se encontraban con más personas que estaban dispuestas a escuchar y aprender. En un pequeño pueblo, conocieron a un grupo de estudiantes que realizaban un proyecto sobre la inclusión en las escuelas. Motivados por la historia de la madre y su hijo, decidieron dedicar su trabajo a crear un mural que celebrara la diversidad. La madre, conmovida por la iniciativa, se ofreció a ayudarlos a plasmar su visión en el lienzo. Juntos, trabajaron durante días, y al final, el mural se convirtió en símbolo de unión y aceptación en la comunidad. La madre comenzó a recibir cartas de personas de diferentes partes del mundo, agradeciéndole por su valentía al compartir su historia. Cada carta era un testimonio de cómo su viaje había inspirado a otros a buscar la luz en sus propias dificultades. Era un recordatorio constante de que, aunque el camino era difícil, había belleza en las luchas y en las conexiones que se formaban. Un día, mientras revisaba los borradores de su próximo libro, la madre se encontró con una carta de su hijo. En ella, él expresaba lo agradecido que estaba por su apoyo incondicional y por haberle enseñado a ver el mundo a través de una lente de amor y aceptación. Sus palabras resonaron profundamente, y la madre se dio cuenta de que su hijo no solo había aprendido de ella, sino que también le había enseñado a vivir con valentía y autenticidad. Con el tiempo, la madre decidió organizar un festival de arte y neurodiversidad, donde artistas de diferentes orígenes pudieran mostrar su trabajo y compartir sus historias. La idea era crear un espacio donde la diversidad fuera celebrada y donde cada voz tuviera la oportunidad de ser escuchada. Con la ayuda de amigos y familiares, empezaron a planear el evento, que prometía ser una celebración vibrante y significativa. El día del festival, la madre se sintió abrumada por la emoción. Había artistas de todas partes, exhibiendo su trabajo y compartiendo sus experiencias. Había música, risas y un sentido palpable de comunidad. Durante el evento, la madre subió al escenario y habló sobre su viaje, sobre su hijo y sobre cómo el amor puede superar cualquier barrera. La multitud la aplaudió, y en ese momento, supo que su historia había tocado a muchos. Al final del festival, se organizó un panel de discusión donde se abordaron temas sobre el autismo, la inclusión y el poder del arte. La madre se sintió agradecida de ser parte de esa conversación y vio cómo otros comenzaban a tomar la iniciativa para compartir sus propias historias. Era un momento de conexión y aprendizaje, y la madre se dio cuenta de que cada paso que habían dado había valido la pena. A medida que continuaban su viaje, la madre y su hijo se comprometieron a seguir siendo defensores del amor y la aceptación. La historia de su vida se había convertido en un testimonio de la belleza de las diferencias y de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Juntos, sabían que podían seguir inspirando a otros y creando un mundo más inclusivo. Con el paso del tiempo, la madre se sintió más fuerte que nunca. Había aprendido a abrazar sus propias imperfecciones y a ver el valor en cada experiencia vivida. Agradecida por las lecciones que la vida le había enseñado, sabía que el amor que compartía con su hijo era un regalo inestimable. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaban listos para enfrentarlo juntos, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían el uno al otro. La madre decidió que era el momento de compartir su historia de una manera más amplia. Se inscribió en un curso de escritura creativa, donde pudo expresar sus pensamientos y sentimientos en un formato que nunca antes había considerado. Cada semana, se sentaba en su escritorio con una taza de café al lado y dejaba fluir su pluma sobre el papel. Escribir le proporcionaba una forma de catarsis, y cada palabra se convertía en un ladrillo que construía su propia narrativa.
La escritura no solo le permitió desahogarse, sino también conectarse con otras madres que atravesaban situaciones similares. En el curso, conoció a un grupo de mujeres que, como ella, buscaban entender y aceptar las diferencias de sus hijos. Juntas, compartieron risas y lágrimas, y se dieron apoyo mutuamente en los momentos de desesperación. Se convirtieron en un pequeño refugio donde cada una podía ser auténtica sin miedo al juicio. Una tarde, mientras escribía sobre un día particularmente difícil que había pasado con su hijo, se dio cuenta de que su perspectiva había cambiado. En lugar de centrarse en las dificultades, comenzó a encontrar belleza en los momentos cotidianos. Recordó un día en el parque, cuando su hijo había corrido tras una mariposa, riendo a carcajadas, totalmente absorto en su propio mundo. Ese instante, aunque simple, le había mostrado que la felicidad no siempre se mide por los estándares convencionales. Inspirada por esta revelación, decidió compilar sus escritos en un libro. Quería que su historia llegara a más personas, no solo para compartir su experiencia, sino también para ofrecer un mensaje de esperanza. Pasó meses revisando y editando sus escritos, buscando la manera de transmitir la profundidad de su amor y las lecciones que había aprendido. Finalmente, cuando el libro estuvo listo, se sintió nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. El día del lanzamiento, su corazón latía con fuerza. Había organizado un evento en el centro comunitario, invitando a amigos, familiares y a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Preparó una charla donde compartiría fragmentos de su libro, esperando que resonaran en los corazones de quienes la escucharan. Al comenzar a hablar, notó que su voz temblaba un poco, pero a medida que avanzaba, la confianza fue creciendo dentro de ella. La sala estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, todos allí para escuchar su historia. Cuando terminó de leer, una ovación estalló en el lugar. Se sintió abrumada por la respuesta y las lágrimas de felicidad comenzaron a rodar por sus mejillas. Sabía que había tocado a algunas personas, y eso era todo lo que importaba. Después, se acercaron a ella muchos padres, agradeciendo por haber compartido su experiencia y por darles voz. El libro se convirtió en un pequeño éxito local, y pronto la madre comenzó a recibir invitaciones para hablar en colegios y conferencias. Cada vez que compartía su historia, sentía que estaba creando puentes entre mundos que a menudo se mantenían separados. Hablaba sobre la importancia de la inclusión, de la empatía y de ver el valor en cada persona, sin importar sus diferencias. Con el tiempo, su hijo también comenzó a participar en estos eventos. La madre se dio cuenta de que él tenía una forma especial de conectar con el público. A veces, él tomaba el micrófono y compartía sus propias experiencias, dejando a todos cautivados por su sinceridad y autenticidad. Ver a su hijo florecer frente a la audiencia le llenaba de orgullo. Era un recordatorio constante de que el autismo no era una limitación, sino una forma diferente de experimentar el mundo. A medida que la madre avanzaba en su misión de sensibilización, comenzó a colaborar con organizaciones que promovían la inclusión de personas con autismo en la sociedad. Juntos, desarrollaron programas educativos y talleres que ayudaban a las escuelas a comprender mejor cómo apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. La madre se sintió realizada al ver que sus esfuerzos estaban haciendo una diferencia tangible. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de duda y frustración. Hubo días en los que sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros y la lucha parecía interminable. Pero cada vez que caía en la desesperanza, recordaba la sonrisa de su hijo, su risa contagiosa y la forma en que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Esa luz era su motivación para seguir adelante. Con el tiempo, la madre también se dio cuenta de que necesitaba cuidar de sí misma. Comenzó a practicar yoga y meditación, buscando un equilibrio en su vida. Aprendió que para ser la mejor madre y defensora, debía estar en paz consigo misma. En esos momentos de tranquilidad, encontraba claridad y renovaba su energía para continuar su misión. El vínculo entre madre e hijo se fortaleció aún más. Juntos, exploraron nuevas actividades, como el arte y la música, que se convirtieron en herramientas poderosas para la comunicación y la expresión emocional. Descubrieron que a través del arte podían compartir sus experiencias de una manera que trascendía las palabras. Sus días estaban llenos de creatividad y alegría, y cada proyecto juntos se convertía en un símbolo de su amor incondicional. Años después, la madre se encontró reflexionando sobre su viaje. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que cada desafío había sido una oportunidad para crecer. El autismo de su hijo no era solo una parte de su vida, sino una lección de amor y aceptación. Había aprendido a ver la belleza en la diversidad y a valorar cada momento compartido. Su historia, una vez llena de incertidumbres,
se había transformado en un testimonio de resiliencia y esperanza. La madre sonrió al pensar en todo lo que habían logrado juntos y cómo su viaje había impactado a tantas personas. Sabía que su misión no había terminado, había mucho más por hacer, pero estaba lista para seguir adelante, con el corazón lleno de amor y gratitud. Con el paso del tiempo, la madre decidió que era necesario compartir su historia más allá de su círculo cercano. Comprendió que su experiencia podía resonar en otros que enfrentaban situaciones similares. Así, comenzó a escribir un libro, un relato íntimo que no solo narraba sus vivencias, sino que también ofrecía herramientas y consejos para otras familias que navegaban por el mundo del autismo. Cada capítulo se convirtió en un refugio de esperanza, lleno de anécdotas, aprendizajes y reflexiones. La escritura le permitió procesar las emociones que había acumulado a lo largo de los años. Recordó las miradas inquisitivas de extraños, las preguntas incómodas y los momentos de soledad que, en su momento, parecieron abrumadores. Sin embargo, también recordó las sonrisas de su hijo, su risa contagiosa y la forma en que iluminaba cada habitación en la que entraba. Finalmente, el libro fue publicado y se convirtió en un éxito inesperado. Las personas comenzaron a contactarla, compartiendo sus propias historias y agradeciendo por el valor que les había dado. La madre se sintió honrada de poder ser una voz en la comunidad, un faro de luz para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. Un día, recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre el autismo. Nerviosa pero emocionada, aceptó. Al subir al escenario, sintió que su corazón latía con fuerza. Miró a la multitud y comenzó a contar su historia. Habló sobre los momentos difíciles, pero también sobre las alegrías inesperadas que el autismo había traído a su vida. La conexión que había forjado con su hijo, la forma en que habían aprendido a comunicarse a través del arte y la música, y la manera en que se habían convertido en un equipo imparable. Durante su charla, observó a muchas personas con lágrimas en los ojos, asintiendo en comprensión. Se dio cuenta de que su historia no solo era suya. Era una historia colectiva, un hilo que unía a muchas familias que enfrentaban desafíos similares. Al finalizar, recibió una ovación de pie que la dejó sin palabras. Se sintió más fuerte que nunca, sabiendo que su voz había llegado a quienes más la necesitaban. A partir de ese día, se involucró aún más en la comunidad. Comenzó a organizar talleres de arte y música para niños con autismo y sus familias, creando espacios seguros donde podían expresarse libremente. La madre se convirtió en una defensora de la inclusión, trabajando con escuelas y organizaciones para fomentar un ambiente de aceptación y respeto. Con el tiempo, su hijo comenzó a mostrar interés en el arte de una manera aún más profunda. Participó en exposiciones locales y su trabajo fue reconocido por su originalidad y emoción. La madre se sintió increíblemente orgullosa de él, no solo por su talento, sino por la forma en que había encontrado su voz en el mundo. Juntos, comenzaron a planear una exposición que celebraría la diversidad y la creatividad de las personas con autismo. Mientras trabajaban en la planificación de la exposición, la madre se dio cuenta de que el arte se había convertido en un puente entre ellos. Era un medio para que su hijo se expresara y para que ella entendiera mejor su mundo. Comenzaron a experimentar con diferentes técnicas, y cada día era una nueva aventura. El proceso de creación se volvió un ritual compartido, donde ambos podían dejar fluir sus emociones y conectarse a un nivel más profundo. El día de la exposición llegó y la sala estaba llena de gente. Había artistas de diversas edades y habilidades, todos mostrando su trabajo. La madre observó a su hijo, que brillaba de felicidad mientras explicaba su obra a los visitantes. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, era un recordatorio de que habían recorrido un largo camino juntos. Al final de la noche, mientras recogían los cuadros, su hijo se acercó a ella y le dijo: «Mamá, nunca me imaginé que podría hacer algo así». La madre sintió que su corazón se llenaba de amor y orgullo. Esa era la esencia de su viaje, la posibilidad de soñar, de crecer y de ser aceptado por quien realmente era. Los meses pasaron y la madre continuó su labor de apoyo y concienciación sobre el autismo. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y a través de su trabajo logró cambiar percepciones y abrir corazones. Las familias empezaron a acercarse a ella, buscando consejo y apoyo, y ella les ofreció un espacio donde podían compartir sus miedos y esperanzas. Un día, mientras estaba en una reunión con otros padres, escuchó a uno de ellos decir: «A veces me siento tan solo en este camino». Las palabras resonaron en su interior, recordándole sus propias luchas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y compartió su historia, no solo para alentar, sino para demostrar que la soledad no tenía por qué ser parte de este viaje. Aquella noche, al llegar a casa,
Su hijo la esperó en la puerta. Con una gran sonrisa, le entregó un dibujo que había hecho. Era un retrato de ellos dos, rodeados de colores vibrantes y formas abstractas. «Mamá, somos un equipo», dijo con sinceridad. En ese momento, la madre comprendió que el amor que habían cultivado a lo largo de los años se manifestaba en cada trazo, en cada palabra y en cada pequeño triunfo. Su vida, que una vez estuvo marcada por la incertidumbre, se había transformado en un viaje lleno de amor, aprendizaje y conexión. La madre sonrió, sabiendo que, aunque el camino aún tenía sus desafíos, cada paso valía la pena. Con su hijo a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el amor siempre sería su mayor fuerza.